En este vídeo te vas a dar cuenta de por qué esta recesión económica en el año 2020 significa la oportunidad perfecta para emprender. Muy buenas a todos, yo soy Alex Recouso, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y este vídeo ya os aviso que es para las personas que son valientes, que no tienen miedo y que saben que cuando viene una crisis no es precisamente el momento para quedarse en la cueva. Precisamente las recesiones económicas son los momentos en los que aparecen más oportunidades. Si bien es cierto que ya se venía hablando desde hace tiempo de una crisis económica en el año 2020, la pandemia y la guerra del petróleo la han acelerado. De hecho, con esta crisis sanitaria que ha acelerado la crisis económica, resulta muy adecuado hablar de un concepto de cisne negro. El Black Swan o cisne negro es un concepto acuñado por Taleb y que básicamente es un suceso sorpresivo y de gran impacto socioeconómico que a posteriori se racionaliza y parece que fuera predecible, cuando en realidad es un suceso totalmente impredecible. Y en esta crisis económica, al igual que en todas las crisis económicas anteriores, teniendo un sustento económico básico y además en esta crisis salud, te puedes aprovechar de un montón de oportunidades que van a aparecer. Ahora es más importante que nunca saber cuál es tu coste de vida y cuánto tiempo de vida tienes en patrimonio, es decir, cuánto tiempo podrías vivir si de repente dejaran de entrar ingresos. Esto es algo que suele suceder en las crisis, que las personas dejan de recibir ingresos de forma muy repentina y no tienen la capacidad de reaccionar ante este suceso porque no lo habían pensado, no habían planeado ese escenario. Dicho esto, si tienes esto, es decir, un sustento económico básico, un plan de acción en caso de que se corten los ingresos y salud, te puedes beneficiar de esta crisis, como veremos que hay algunas empresas que lo están haciendo. Al final lo que hace una crisis es eliminar los negocios menos competitivos y los que peor se adaptan. Al final es una especie de selección natural darwinista de empresas. Como dice Warren Buffett, cuando baja la marea se sabe quién está nadando desnudo. Por tanto, si estás emprendiendo durante una recesión económica, o te vuelves rentable o te conviertes en un empleado. Es decir, lo más importante durante una crisis económica, si tienes una empresa, es que ésta esté produciendo unos beneficios sólidos. Porque si no, con una contracción del consumo, como suele haber en las crisis, y con una reducción del volumen de negocio, tu empresa básicamente se va a ir a la mierda. Y como os decía, durante la crisis aparecen un montón de oportunidades y aunque sea un poco contraintuitivo, de hecho hay muchas personas que tienen miedo a emprender en crisis porque dicen: oh, se va a reducir el consumo, se van a reducir los negocios. Y tienen miedo a emprender en crisis. Pero contra esto he querido traeros una recopilación de empresas que se crearon en el año 2008. Porque aunque sí que es cierto que la inversión baja durante las crisis y que es más difícil levantar capital, si tú estás emprendiendo una empresa o una startup que el mercado necesita, el mercado va a hacer que esa startup salga adelante. Y más aún durante una crisis en la que hay cambios de paradigmas y te puedes aprovechar de estos huecos que se van a producir en el mercado. Durante la crisis de 2008, como os comentaba, se crearon muchas redes sociales de las que usamos hoy en día. Por ejemplo, Pinterest, que bueno, ya no lo usamos tanto. Se creó WhatsApp en el año 2009 y como sabréis, en el año 2010 WhatsApp fue adquirida por Facebook por más de 19 billions. Un poco más tarde, pero aún viéndose afectada seguramente por la crisis del 2008, en el año 2010 se creó Instagram. E Instagram fue también posteriormente adquirida por Facebook por 1 billion. En el ámbito fintech se crearon compañías como Coinbase, también un poco más tarde, en el año 2012, pero lo que os digo, en los años 2010, 2011, 2012, estas empresas también se verían seguramente muy afectadas aún por la crisis sufrida en el año 2008. Coinbase es una startup de Y Combinator y básicamente permite el intercambio de criptodivisas como Bitcoin. También un sector que se vio muy fortalecido en el año 2008 fue el de la economía colaborativa. En este ámbito se crearon startups como Airbnb, que se creó en agosto de 2008 en plena crisis, o Uber, que se creó en 2009. También durante estos años prosperaron mucho las startups del tipo Direct to Consumer, es decir, que eliminaban intermediarios, como por ejemplo Dollar Shave Club. Y sin ir más lejos, en España tendríamos el ejemplo de Hawkers. Es cierto que este tipo de startups se apalancaron mucho en el e-commerce en plataformas como Shopify. Después tendríamos otras startups como por ejemplo Beyond Meat, de la que ya hemos hablado en el canal, que fue creada en el año 2009, y también tendríamos DuckDuckGo, el buscador que compite con Google y que ofrece más privacidad, que fue creado en el año 2008. Y en el ámbito B2B tendríamos empresas como Square, que es la startup fintech del fundador y CEO
de Twitter, Jack Dorsey, que fue fundada en el año 2009. Después tenemos otras empresas como Asana, que algunos conoceréis, que fue lanzada en el año 2008 en versión beta y se lanzó definitivamente en el año 2011. También tenemos Slack, que fue lanzada durante estos años. Está GoFundMe, que es la plataforma de crowdfunding más grande del mundo. Y como os comentaba también que triunfó mucho el e-commerce durante estos años, también triunfó mucho el crowdfunding. También durante estos años de crisis fue creada AngelList por Naval Ravikant, que algunos conoceréis por Twitter. Y también fue creada en el año 2011 Zoom. Y como bien sabes, Zoom no lo ha pasado muy bien durante estos años hasta llegar a esta crisis que nos encontramos actualmente, que es cuando realmente están despegando. De hecho, aquí si te das cuenta puedes empezar a ver un patrón de que son empresas creadas o startups creadas hace aproximadamente unos 10 años las que estamos utilizando a día de hoy y las que lo están rompiendo a día de hoy. Y también como otros ejemplos de empresas que sobrevivieron a crisis tendríamos Amazon, que fue creada justo antes de la burbuja de las .com y también sobrevivieron a la crisis del 2008 y ahora, al igual que Zoom, la están rompiendo durante esta crisis. Otro ejemplo sería Netflix, que fue creada en el año 97, también antes de la burbuja de las .com, y que durante la crisis del 2008 decidió cambiar su modelo de venta de DVDs a un modelo de streaming. Durante esta recesión económica del año 2020 seguramente vayan a tener mucha importancia todos los negocios que tengan que ver con digitalización y negocios online y todo lo remoto, tanto salud, educación, incluso entretenimiento o delivery. Y como en cualquier otra crisis, lo más importante es la velocidad de adaptación y la flexibilidad ante el cambio para poder aprender nuevas habilidades que se requieran en un entorno muy cambiante. También me gustaría que te dieras cuenta de que conceptos como el teletrabajo, del que mucha gente se alegra porque piensan que van a poder trabajar desde casa y que todo esto les va a ayudar, en verdad a la mayoría de la población le va a perjudicar porque esto convierte la competencia en global. Al final, si pensamos en una distribución normal o en una campana de Gauss, la mayoría de la población está situada en el medio y compiten con las mismas habilidades. Entonces, en un entorno como el antiguo, en el que competías con gente de tu ciudad o incluso de tu pueblo por unos puestos de trabajo, si ahora estás teletrabajando, esta competencia se convierte en global y seguramente te sea imposible competir con los que están en la parte más a la derecha de la campana, que tienen mejores habilidades y que son muchos menos, pero que seguramente se lleven los trabajos mejor remunerados. Esto claramente también se aplica al emprendimiento, ya que si antes una startup podía operar a un nivel más local, ahora si es una startup online o que tiene que ver con algo en remoto o la digitalización, como comentábamos, la competencia de startups también va a ser global. Y ya sabéis que a mí me gusta mucho Peter Thiel, así que como suele decir él, lo más importante aquí es el optimismo determinado. Solo podemos crear el futuro si estamos seguros de cómo va a ser. Esto es algo que ya decía Steve Jobs, ya que todo lo que tenemos a día de hoy ha sido creado por personas normales como nosotros. La clave está en que solo puedes crear el futuro si estás seguro de cómo quieres que sea. Y como ya sabes, los emprendedores son las personas encargadas de crear el futuro, y con esta crisis vamos a ver cómo la tecnología se infiltra aún más en el tejido de la sociedad y cómo aparecen muchísimas oportunidades. Así que ya sabes, nunca ha habido un mejor momento para que las nuevas tecnologías resuelvan problemas reales y cambien el mundo para mejor. Así que recuerda, como te he comentado a lo largo del vídeo, las empresas del mañana son hoy startups, así que trabaja a largo plazo para dentro de unos 10 años que seas tú quien esté creando el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un poco diferente, pero creo que puede estar bien intentar transmitir esta forma de enfocar una crisis, una recesión económica. Y si conoces alguna otra empresa que haya sido creada durante una crisis o que haya sobrevivido a una crisis, déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal y hasta la próxima.